Bienvenidos a otra clase en la distancia. Espero que hayan tenido un buen lunes y que hayan realizado la actividad que ayer les orienté. Bueno, entrando en materia en la clase de hoy, recordemos que en la clase pasada, o sea, ayer, hablamos por primera vez de la clasificación de la economía. Ya hemos visto la clasificación de la misma según los protagonistas, siendo la microeconomía y la macroeconomía vistos en clase. Hoy veremos una nueva clasificación definida según la finalidad u objetivo, para lo cual tendremos dos nuevos conceptos muy importantes: economía positiva y economía normativa. Para partir, la positiva, aquella vertiente teórica o analítica que explica los hechos tal cual son, la problemática real, lo que está sucediendo. Reforzando el concepto, tenemos entonces que en este tipo de economía no se brindan consejos para remediar o resolver los problemas económicos que aparecen, sino que se describen los problemas que dañan o afectan directamente a la economía, sin analizar o mencionar si los resultados serán positivos o negativos a través de datos concretos o certeros. Chicos, cuando hablamos de economía positiva, hablamos de una búsqueda de una explicación del funcionamiento de la economía, basándonos en la realidad, o sea, de forma empírica, por lo que intenta explicar lo que fue, lo que es y lo que será, explicando las consecuencias de distintos fenómenos económicos. Al hacer economía positiva, se considera que los economistas actúan como científicos, apartando sus consideraciones morales sobre la realidad analizada. Así se centran en explicar las relaciones de causa y efecto entre hechos y variables económicas de manera objetiva. Como ya les había dicho, la economía positiva intenta explicar la realidad y establecer relaciones de causa y efecto. Así, al observar la siguiente situación, o sea, se está produciendo un éxodo de zonas agrícolas a zonas urbanas, la economía positiva buscará una explicación que podría ser la siguiente: los sueldos son superiores en las zonas urbanas y las personas tienden a vivir allí donde puedan obtener mejores sueldos. Pero la economía positiva no irá más allá de esta descripción y no recomendará ninguna política para evitar o incentivar esta realidad. Podríamos poner otro ejemplo, un enunciado que diga: la tasa de desempleo de un país desarrollado es más alta que otro país desarrollado. La afirmación está indicando lo que está sucediendo. Si en caso de que se quiera incentivar al ahorrar, se dijera que aumentando las tasas de interés se puede estimular a los ahorristas, también se puede considerar como un ejemplo de economía positiva, ya que no establece un juicio de valor y se puede comprobar de manera exacta. Tenemos entonces como características fundamentales de la economía positiva
que evade tener juicios de valor económico. Ella puede detallar, por ejemplo, cómo se afecta la inflación si se llega a incrementar la oferta monetaria, pero no da detalles de cuál política económica se debe aplicar. Es necesaria para clasificar las políticas económicas. Se basa en las causas y efectos de la economía, en cómo se relaciona su comportamiento y cuáles hechos se involucran en la evolución y el desarrollo de las teorías económicas. Hace estudios sobre los comportamientos económicos. No da opiniones, ya que se centra en declarar y analizar lo que puede ser verificable y comprobable. Solo habla de opciones y descripciones. No establece juicios u opiniones personales y no aplica juicios sobre lo que la economía debería estar haciendo. Así que establece un nivel de equilibrio sobre precios y cantidades, pero no opina, y esto es muy importante, sobre si ese precio es el que debe ser usado para la cantidad. O sea, dadas estas características, ella reviste una gran importancia, pues forma las bases para hacer las formulaciones de política en materia económica. Podría decirse que ella brinda una explicación precisa y clara de cómo deben ser las políticas públicas, ya que dan declaraciones de tipo factible en su análisis. Y podríamos decir que define criterios que pueden servir de guía a la toma de decisiones económicas. Te doy los minutos para que copien. Siempre recuerden también tener en cuenta que las cosas que yo digo son importantes. Si pueden tomar nota, pues mejor. Tenemos entonces que la economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. En sí, la economía positiva intenta decir si los medios que usa son los necesarios para poder obtener un determinado fin. No obstante, en economía no hay nada decidido sobre lo que se desea obtener. No se sabe si lo que sucederá será bueno o no, y si se consideran opciones éticas dentro de ellas, ya no se hablaría de economía positiva, sino de normativa. Aquí añadir que el gobierno de cualquier país puede tomar decisiones de cómo aumentar el papel moneda basados en la economía positiva, ya que objetivamente pueden tomar una acción haciendo, digamos así, que el consumo aumente y que las tasas de interés en base a crédito bajen. También se pueden tomar decisiones para adquirir una deuda, para aumentar el capital de trabajo. Si la economía positiva puede demostrar que la demanda de sus productos puede aumentar. De ahí que revisten mucha importancia. A continuación, les propongo distintas conclusiones para que analicemos juntos. El crecimiento del Producto Interno Bruto durante el 2017 fue de 5,5%. La inflación deberá disminuir un 3% en el mes de marzo. En el último semestre, se abrieron 300 nuevas pymes. La presión tributaria aumentó durante el último año. Le doy unos minutos para que lean detenidamente los ejemplos que acá les detallo y los puedan analizar.
Bueno, basándonos en que la economía positiva ve la problemática real, o sea, lo que está ocurriendo ocurrió, sin dar un juicio, podemos decir entonces que todos los ejemplos de economía todos son ejemplos de economía positiva, excepto el segundo punto, ya que se refiere a una opinión o situación futura, es una conclusión basada en un juicio personal de lo que debería o pudiera ocurrir. Pues bien, el punto que no clasificó dentro de la economía positiva en la actividad se refiere a la otra clasificación de la economía según su objetivo, la economía normativa, la cual más que la vertiente más práctica o política basada en juicios de valor que no estudia lo que está sucediendo, sino lo que debería estar sucediendo. Así que por favor, copien su concepto. Ella se encarga de dar opiniones personales de manera subjetiva acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. Es un conjunto de normas que rigen la forma en que se compra, se regala, se vende o se comercializan los productos. Esta economía se puede distinguir como lo que debe ser, a diferencia de lo que es en la economía positiva. Vale aclarar que este tipo de economía no es nada objetiva, sino más bien se hace a partir de un juicio de valor. Busca responder a la pregunta qué debería ser o qué debe hacerse ante cualquier situación o problemática que se nos presente en la economía. Aquí les voy a dejar ejemplos de economía normativa. Evaluar sobre una política fiscal de gobierno, justificar un impuesto sin ocultar algún tipo de gasto innecesario, probar el impacto de una medida en una región o un lugar en específico, demostrar el futuro de una política monetaria en un país o región, argumentar las retenciones de los impuestos y los beneficios. Estos ejemplos se traducen en ejemplos prácticos, válida la redundancia. El precio de la leche podría ser de unos 20 pesos el litro para que tengan un nivel de vida más alto los productores de leche y por supuesto aumentar el consumo en las personas. O el de la clase anterior, la inflación deberá disminuir un 3% en el mes de marzo. El gobierno del país X podría hacer un incremento del salario en valor X para poder hacer frente a la pobreza que reina en el país. A las familias de mayores poderes adquisitivos o millonarios se les debería cobrar más impuestos. Como ven, estos ejemplos prácticos incluyen opiniones, a diferencia de la economía positiva. Hace que tengamos una idea muy importante. La economía normativa parte de situaciones descritas por la economía positiva y recomienda políticas económicas basándose en algún juicio de valor, por lo que, así, ante el ejemplo que tenemos a continuación, los sueldos son más altos en la ciudad que en el campo, por lo que se está produciendo una migración del campo a la ciudad, y aplicando el siguiente juicio de valor, no es bueno el despoblamiento de las zonas rurales. Entonces, la economía normativa recomendará la siguiente política: deben subvencionarse los sueldos de las zonas rurales para evitar que la diferencia de sueldo
lleve a la gente a la ciudad. Ahí vemos los dos casos, cómo ellas van juntas, o sea, cómo la economía positiva parte de un ejemplo, una afirmación específica y la economía normativa recomienda qué política a seguir. Entonces reconocer como características fundamentales de este tipo de economía que se basa en juicios de valor, como ya lo habíamos dicho, porque lo que su estudio no es objetivo ni libre de tener una consideración moral. Estos juicios de valor son personales y subjetivos, se basan en lo que debería ser. Tienen influencia de juicios de valor y consideraciones de tipo ético. Las situaciones que describe parten de la economía positiva, tal y como habíamos visto, y da recomendaciones de políticas económicas que se basan en juicios de valores. Las declaraciones o explicaciones de la economía normativa no tienen formas de ser comprobadas a través de datos, ya que solo se basan en lo que podría ser o debería ser. En este tipo de economía no hay declaraciones que pueden ser falsas o verdaderas, ya que salen de una subjetividad. No pueden tener una comprobación y tampoco hay veracidad de que pueda ocurrir. Tiene la posibilidad de tener varios fines para dar una declaración, siempre buscando la justicia dentro de la economía. Pero este juicio es variable, dependiendo de la persona o el grupo que haga la declaración. Puede cambiar los objetivos y moldearlos para sus fines particulares dependiendo de los datos que aporte la economía positiva, sobre todo para establecer o proponer mejores resultados con sus enunciados. Hemos mencionado varias veces juicio de valor, pero para decirles, esto es un análisis basado en un conjunto particular o personal de creencias, formas de vida o de valores. También puede ser definido como un sistema de valores específicos y con su consiguiente de una situación particular. Aquí solo vale aclarar y en resumen que es importante decir que la economía normativa se basa en juicios de valores, ya como habíamos visto, que se usan a través de análisis sobre los distintos comportamientos a nivel económico que aporta la economía positiva. Así que podemos deducir de ellos que ambos están unidos de muchas maneras. En resumen, la economía normativa es la que se encarga de proponer recomendaciones, políticas y actos que se basan en juicios personales o subjetivos de lo que debería ser, y por eso se basa en teorías económicas. Llegados a este punto podemos reconocer diferencias entre ambas economías, dentro de la misma clasificación según su finalidad, entre el qué sucede y qué debería suceder, partiendo de que la economía positiva es específica y demuestra lo que está sucediendo o ocurriendo
en el mismo momento, mientras que la normativa da opiniones de corte personal de lo que debería ser. La positiva se centra en determinar todo aquello que podría afectar a la economía objetivamente y de forma comprobable. Por el contrario, la normativa, como se emite a partir de un juicio de valor, es subjetiva. La economía positiva predice consecuencias, mientras que la normativa se basa en cómo debería funcionar la economía. Y bueno chicos, acá les dejo, como es habitual, una actividad de la clase para realizar en sus cuadernos, esperando como siempre que de verdad la lleven a cabo porque este es un contenido evaluable. Que tengan un buen día.